Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora a la que estén viendo esta grabación. Es un gusto estar asincrónicamente con ustedes. Y bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, la sesión número 6. Ustedes se van a dar cuenta que es bastante, bueno, tiene algunas características parecidas, ¿verdad? La parte sincrónica con la parte asincrónica, ¿verdad? Y se van a dar cuenta de eso. De hecho, vamos a ver más adelante cuando veamos la tarea que pues más o menos de eso se va a tratar la actividad de la tarea, ¿verdad? Ver un poco las diferencias, similitudes y características tanto de las sesiones sincrónicas como las asincrónicas. Vamos a aprovechar esta oportunidad, como les comentaba ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? De el pequeño retraso que tuve para transformarlo en una forma de aprender. ¿Estamos de acuerdo? Bien, si se dan cuenta, pues las sesiones son distintas porque al mismo tiempo, pues no hay prácticamente interrupciones, ¿verdad? Esto no queriendo poner en mal las interrupciones que se hacen por aprendizaje, ¿verdad? Que al final es interrupción, pero es una interrupción positiva. Entonces, pues se van a dar cuenta que hay muchas cosas en las que difieren y por lo tanto afecta también lo que es la sesión, que afectar tampoco se debe ver como algo negativo, sino como algo que puede afectar positivamente o negativamente dependiendo cómo nosotros lo tomemos. Entonces, voy a proceder a compartir pantalla de la diapositiva de la sesión que tengo preparada para el día de hoy. Ustedes la pueden estar viendo cualquier día, así que esa es una gran ventaja, ¿verdad? Muy bien, aquí está la presentación y entonces vamos a ver el módulo 6, aplicación de productos notables y factorización. Y bueno, lo que vamos a ver pues es que ustedes ya conocen la parte de productos notables y factorización, pero vamos a profundizar más en ese aprendizaje para saber un poco más a qué se refieren esos productos notables o identificar productos notables y factorización, ¿verdad? Entonces de eso se trata la aplicación, de profundizar un poco más en ese tema, aunque ustedes ya lo conozcan desde el nivel uno, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por la primera parte que es el factor común. Este es uno de los tipos de factorización que se conocen más, ¿verdad? El factor común. De hecho, podemos ver el factor común también en la vida cotidiana. Yo sé que ustedes pueden tener ahí algunos ejemplos. Este puede ser un buen momento para pausar el video y que ustedes puedan contestar a la siguiente pregunta. ¿Qué cosas o qué aspectos en la vida cotidiana puedo observar yo que tengan relación con el factor común? Pueden pensar ahí, ¿verdad? Un momento, pueden pausar el video, mencionar algunas cosas. Y bueno, yo les voy a dar algunas cosas, por ejemplo, que pueden relacionarse, que pueden ser análogas al factor común. Por ejemplo, ustedes saben que el factor común pues es algo que poseen dos aspectos que poseen lo mismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que hay factores comunes, por ejemplo, con los animales, ¿verdad? Puedo decir que hay un factor común entre los animales terrestres. ¿Cuál es el factor común? Precisamente que son terrestres, ¿verdad? Aunque cada uno posee diferentes características y puede pertenecer a distintas familias de animales, pueden tener distinto tipo de alimentación, ¿sí? Pero ¿qué los caracteriza, perdón, qué los caracteriza o qué tienen en común? Pues que son animales terrestres, ¿verdad? Yéndonos un poco a lo cotidiano, ¿verdad? O a lo que ustedes conocen, ¿verdad? Pueden decir que en su escuela, en su instituto, en su colegio también, hay maestros, ¿verdad? Y que ese es un factor común de esa institución, que hay maestros. Claro, algunos pueden dar matemática, otros pueden dar comunicación y lenguaje, otros pueden dar productividad y desarrollo, otros pueden dar educación física, por ejemplo, y van diversificándose así por las diferentes áreas que existen. Sin embargo, el factor común es que todos son maestros, ¿verdad? Entonces, eso es el factor común, ¿verdad? Algo que tienen dos cosas diferentes, pero que pueden tener algo parecido, ¿verdad? Una pequeña parte parecida. Aquí tenemos un ejemplo de eso, ¿verdad? Donde tenemos dos rectángulos y quiero que ustedes observen lo siguiente, pero en Paint. Y muchos pueden decir Paint, bueno, sirve para dibujar, es algo para niños, pero
de verdad, vieran a mí cómo me ha servido para ejemplificar cuando son imágenes, a lo mejor porque yo no puedo utilizar alguna otra aplicación que me sirva de mejor manera, pero creo que ya estoy acostumbrado un poco a esto. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Voy a agrandar un poco la imagen, ¿sí? Y vean que solo voy a dejar por el momento este cuadro. Solo me interesa esta parte del cuadro que, si se dan cuenta, pues yo le miro en forma de borrador. Ustedes no sé si se recuerdan de aquellos borradores viejitos, ¿verdad? Que tenían una parte que decían que era para lapicero, pero la verdad a mí solo me arruinaba el cuaderno. Entonces, pues esa parte, ¿verdad? Voy a ignorar entonces esta parte y solo me voy a quedar con la gráfica. Permítanme un segundo. Ahí está. Muy bien, entonces quiero que observemos lo siguiente. Yo voy a darle seleccionar a esta parte de acá. Voy a tratar de ser lo más preciso posible. Creo que ahí está. Entonces, si se dan cuenta, esta parte se parece mucho a esta, ¿verdad? Miren, cabe exactamente acá una vez y cabe exactamente acá otra vez, ¿verdad? Más o menos del mismo tamaño, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tiene parecido? Pues precisamente tiene parecido, si lo vemos nosotros como un rectángulo, vemos que tiene parecido la altura, ¿verdad? Las bases son distintas. La base A, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Esta base, la que estoy moviendo ahora, esta base pertenece a esta medida. Lo voy a hacer con otro color para que ustedes puedan identificar, ¿sí? La base pertenece a esta medida, ¿sí? Y la base B pertenece a esta medida. Son medidas distintas. No sabemos exactamente cuánto miden, pero sí sabemos que son distintas. Ahora, dense cuenta en la altura. La altura es exactamente la misma para los dos. Por eso podemos determinar que C, o sea, la altura, es lo que tienen en común. Y A y B es lo que tienen de diferente, ¿verdad? Entonces, regreso a la presentación. Y me doy cuenta entonces que se puede representar esta figura o los datos de esta figura como un factor común, donde C es el factor común de CA y de CB. Cuando yo hago la suma de esas dos áreas, ¿verdad? Es decir, el área CA con el área CB, obtengo CA más CB, que es lo que está por acá. Lo voy a señalar con el puntero, que es lo que está aquí, ¿verdad? Pero que esto es igual a sacar el factor común, o obtener el factor común que es C, y multiplicarlo por la suma de lo que es diferente, ¿verdad? En este caso A y B, y A más B, que sería representado de esta forma. ¿Sí? Entonces podemos ver de esa manera el factor común y cómo se puede obtener, ¿verdad? Nosotros aprendimos a cómo sacarlo de manera solamente procedimental, pero ahora podemos profundizar un poco más en ese aspecto, ¿verdad? De eso se trata la sesión del día de hoy. Bueno, vamos con otro caso entonces, que es el binomio al cuadrado o cuadrado de un binomio. Quiero que otra vez, ¿verdad? Pausen el video y observen las características que tiene esta figura. Ahí ustedes pueden pausar el video, tómense unos segundos para analizar la figura. Cuando crean estar listos, pueden emitir su opinión al respecto de qué características tiene esta figura. Bien, creo que hay algunas cosas muy obvias, ¿verdad? Y otras cosas que pueden ser un poco más profundas. Voy a llevar otra vez este cuadro a Paint. Solo me interesa esto, así que le voy a dar a copiar. Y lo voy a volver a pegar aquí para que solo me aparezca esto. Aquí se mira muy pixeleado. Creo que esta es una buena forma. Bueno, vamos a ver las características, ¿verdad? Aquí tenemos un cuadro gigante, ¿verdad?
Un cuadro gigante donde hay un cuadrado pequeño, ¿verdad? Que sería este, y un cuadrado grande, que sería este. Tenemos dos rectángulos, pero ¿de dónde provienen? Bueno, esto proviene de las siguientes medidas. Tenemos que este cuadrado pequeño mide B, o sea que mide B tanto en su altura como en su base, lo tenemos identificado acá. Y el cuadrado grande pues tiene en su base A y por lo tanto en su altura también debería de tener A, ¿verdad? Si no, no sería un cuadrado. Entonces tenemos que la altura mide A y que la base también mide A. Por lo tanto tenemos un cuadrado que como área tiene B cuadrado y otro cuadrado que como área tiene A cuadrado. ¿Y cómo se construyen entonces los rectángulos? Bueno, démonos cuenta de que en este caso, ¿verdad? La altura es B y la base es A. Y como sabemos, el área de un rectángulo es base por altura, por lo tanto, B por A, en este caso, yo lo podría escribir de esta manera, ¿verdad? El área de este rectángulo es B por A, ¿sí? Aunque ya el intercambio, puedo cambiar, ¿verdad? De posición A y B y obtengo lo que está aquí en esta área. Mientras que en esta, la altura, ¿sí? Es A y la base es B. Por lo que aquí podemos escribir de la forma AB. Cuando yo hago las sumatorias del área total, ¿verdad? De la figura, entonces obtengo lo siguiente. Obtengo que voy a empezar por el cuadrado más pequeño, ¿verdad? B al cuadrado. ¿Sí? B al cuadrado más AB más AB, ¿sí? Más A cuadrado es el área total de, de este cuadrado, ¿verdad? Pero si yo me fijo en que hay términos semejantes, me doy cuenta que está dos veces AB. Entonces puedo decir que la suma o el total del área de este cuadrado es A cuadrado más 2AB más B cuadrado, que es precisamente la regla que sigue el binomio al cuadrado, ¿verdad? En este caso el binomio al cuadrado perfecto se le llama para hacerlo completamente, ¿verdad? Que es esta forma, ¿sí? Que es el producto notable factorizada de esta forma, ¿verdad? La suma de dos términos al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? A y B representan dos términos. Muy bien, pasemos a analizar el siguiente ejemplo. Bueno, hasta aquí creo que en las clases sincrónicas ustedes se han dado cuenta que hay algunas dudas, algunas preguntas, algunos comentarios. Entonces, pues ustedes bien pueden hacer los comentarios cuando ustedes quieran, las dudas cuando ustedes quieran, al chat, ¿verdad? Ahí pueden ir comentando acerca de si tienen alguna duda o si tienen algún comentario, ¿verdad? Para especificar un poco más. Bien, entonces, para continuar, sería el producto de dos binomios con un término en común, ¿verdad? En este caso, ¿qué término en común podemos encontrar? Observen el cuadro, bueno, en este caso el rectángulo, ¿verdad? Sí, porque no son medidas iguales. Observen el rectángulo y qué símbolo, por ejemplo, en este caso, tienen igual. Bueno, nos damos cuenta que, por ejemplo, aquí este rectángulo está conformado por varias medidas, ¿verdad? La altura que está conformada por B y por X, y la base que está conformada por X y por A, ¿sí? Entonces, tenemos aquí que un término en común que pueden tener es precisamente la X, ¿verdad? Y hay términos que son distintos, como es B y como es A, ¿verdad? Por eso dice el producto de dos binomios con un término en común. Ese término en común entonces es
la X. Y tenemos diferentes figuras que se pueden realizar dentro de este rectángulo, ¿verdad? Tenemos un cuadrado que como base o como línea, ¿verdad? Base del cuadrado está la X. Luego tenemos un rectángulo, ¿verdad? Este es un rectángulo donde tiene como altura B y como base X, ¿verdad? ¿Sí? Y luego tenemos otros dos rectángulos, ¿sí? Uno donde su base es A, ¿verdad? Esta es la base. Y su altura es B. El área sería AB. Y este otro donde su altura es X y su base es B. ¿De acuerdo? Y bueno, para saber el área total de esto, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se suma x al cuadrado más bx más ax más ab. Sin embargo, nos damos cuenta de que aquí podemos aplicar el primer caso que nosotros vimos, ¿verdad? Que es el factor común. Aquí, ¿verdad? Cuando se suma bx más ax, entonces se obtiene x multiplicando por a más b, porque x es un factor común, ¿sí? Por eso obtenemos esto. Y bueno, este es el famoso caso del trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, ¿verdad? Donde b representa esa suma de a y b y C representa el producto entre A y B. Y pues nosotros hemos explicado a los niños, a los jóvenes con los que hemos trabajado, que para poder factorizar, ¿verdad? Porque este sería el producto notable. Para factorizar ese producto notable, pues entonces nosotros utilizamos una regla, ¿verdad? Que es el producto de dos números que al mismo tiempo, este número, perdón, tiene que ser el producto de dos números y esos dos números que también al sumarlos nos dé este resultado, ¿verdad? Nosotros lo hemos repetido, lo hemos dicho muchas veces, pero a veces no entendemos el por qué, ¿verdad? El por qué sucede eso. Creo que ahora ya está un poco mejor explicado el por qué sucede eso, ¿verdad? Este ejemplo gráfico. Así que, pues creo que ya de esa manera se puede comprender un poco mejor de dónde vienen las cosas. Y creo que a veces es mucho más interesante para el alumno saber de dónde vienen las cosas y el porqué de las cosas porque lo comprende un poco mejor, ¿verdad? Muy bien, prosigamos entonces con el siguiente caso. Un polinomio al cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues hay varios, digamos, varios casos de productos notables y de factorización también, donde utilizamos binomios, ¿verdad? Pero en este caso vamos a utilizar un polinomio. Un polinomio al cuadrado quiere decir que va a tener dos o más términos, ¿verdad? En este caso, si nos damos cuenta, pues tenemos varios términos. ¿Podrían ustedes decir de cuántos términos estamos hablando? Observen la imagen, pónganle pausa al video y respondan la pregunta de cuántos términos estamos hablando en este polinomio al cuadrado. Muy bien, creo que por ahí pues puede ser un poquito evidente, ¿verdad? Vemos que se conjugan de diferentes maneras los términos, ¿verdad? Incluso a través de esto nosotros podríamos darle las medidas que tuviera cada cuadrado, ¿verdad? O cada rectángulo que observamos acá. Acá tenemos tres términos. ¿Qué términos tenemos? C, B y A. O A, B y C, ¿verdad? Como nosotros lo querramos llamar. Si algunos lo ven de abajo, de arriba hacia abajo, van a ver C, B y A, y otros van a ver A, B y C, ¿sí? Entonces, pasemos a la siguiente actividad. Por ejemplo, aquí en mi confiable Paint, ¿verdad? Voy a colocar esta imagen. Podemos ser capaces nosotros de establecer, lo voy a mover un poco, de establecer, por ejemplo, las medidas que va a tener por fuera, digamos, este cuadrado.
Bien, vamos a tratar de empezar entonces. Acá tendríamos una altura. ¿Qué altura tendríamos? Pausen el video. Aquí van a ver bastantes pausas. Pausen el video, contesten o en lo que yo estoy hablando pueden ir contestando también y colocamos la respuesta. En este caso tendríamos C, ¿verdad? De altura. Aquí, por ejemplo, nos podemos guiar por este cuadrado, ¿verdad? ¿Qué altura tiene este cuadrado? Perfecto. Tenemos B, ¿verdad? Y en este nos podemos guiar por la altura de este cuadrado, ¿verdad? Que es la misma altura que tienen el rectángulo AB y el rectángulo AC. En este caso la altura es de A. Muy bien. Bueno, podemos ir entonces con las bases, ¿verdad? ¿De acuerdo? Recordemos que la altura de este lado va a ser la misma altura de este lado, ¿verdad? Es decir que aquí si es B, de este lado también va a ser B, ¿sí? Por eso no la voy a colocar, solo la coloco de un lado, al igual que las bases, ¿verdad? La base puede estar aquí abajo o acá arriba. Las voy a colocar abajo porque, por decisión propia, ¿verdad? Pero si ustedes quieren, ya cuando tengan la presentación, pues pueden realizar el mismo ejercicio y colocar donde ustedes quieran, tanto las alturas como las bases, y van a ver que obtenemos el mismo resultado. Entonces, por acá también, ¿verdad? Vamos a obtener exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a obtener exactamente lo mismo. La base en este caso sería, nos guiamos por esta base, ¿sí? Sería A. Si nos guiamos por esta base, ¿verdad? Aquí tendríamos la base denominada B. Muy bien. Y por este lado tendríamos entonces la base C. Dense cuenta que esto también es un factor común, ¿verdad? La base es un factor común. La altura aquí es un factor común también, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver cuál es la sumatoria total de esta, de este cuadrado, de este rectángulo, ¿verdad? Bueno, de este cuadrado, porque es un polinomio al cuadrado, ¿sí? Entonces tiene que salir un cuadrado. Bien, ¿cuál sería entonces la sumatoria para este cuadrado? Y voy a cortar, bueno, voy a copiar esta parte ya con denominadas las bases y las alturas y me voy a ir por acá a esta hoja. Voy a agrandar un poco para que se vea de mejor manera. Voy a pegar esto. Eh, Voy a copiar esto un poco para que me dé espacio, ¿verdad? De realizar lo que tengo que hacer. Entonces, vamos a sumar las áreas, ¿verdad? Tendría entonces, vamos a comenzar de izquierda a derecha y de abajo, de arriba hacia abajo. Entonces tendríamos AC, ¿verdad? Que es un área, más BC, más C cuadrado, más AB, más B cuadrado, más BC, más A cuadrado, más AB, más AC, ¿sí? Y tenemos esta suma, pero lo que podemos ir haciendo acá es reducir estos términos por términos semejantes. Por ejemplo, aquí hay un AC y si voy revisando, acá hay un AC. Entonces, voy a borrar uno y aquí coloco 2AC, ¿verdad? Que son los que hay, 2AC. Miren, aquí hay uno y aquí hay otro. De hecho, están pintados del mismo color para que podamos visualizarlo, ¿verdad? Veamos BC, BC hay. BC hay uno y 2 también, ¿verdad? Entonces voy a colocar acá 2BC. Y AB también me doy cuenta que hay 2, miren, uno y 2. Por lo tanto, voy a borrar uno y voy a colocar aquí 2, ¿verdad? 2AB. Si yo quisiera ordenar, pues puedo colocar entonces aquí C al cuadrado
¿verdad? Y aquí borro un más b cuadrado más a cuadrado. Y tenemos esto, ¿verdad? El cuadrado de un polinomio, en este caso de un trinomio. ¿Y qué nos dice el cuadrado de un polinomio, en este caso de un trinomio? Que vamos a colocar al cuadrado cada uno de los términos, ¿verdad? Sí, al cuadrado el término 1, el término 2 y el término 3, ¿verdad? Si nosotros los ordenamos ahí y los señalamos como en posiciones, ¿verdad? El primer término al cuadrado, el segundo término al cuadrado y el tercer término al cuadrado. Luego, las combinaciones entre cada término, ¿verdad? Dos veces, es decir, dos veces AB, dos veces AC y dos veces CB. ¿Qué pasa cuando tenemos más términos o un polinomio más grande, verdad? Pues sucede exactamente lo mismo. Lo que va a cambiar son el número de términos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se van a ir combinando entre ellos. Si le agregáramos una D, tendríamos A al cuadrado, B al cuadrado, C al cuadrado, D al cuadrado y dos veces la combinación de unos con otros, ¿verdad? Y así sucesivamente, dependiendo de cuántos términos tenga. ¿De acuerdo? Pero es una forma de ver esta expresión, ¿verdad? ¿Sí? La conocíamos así, pero profundizamos un poco más viéndola de esta manera gráfica. ¿De acuerdo? Bueno, voy a regresar entonces a la presentación. Y bueno, con esto terminaríamos la parte de la clase magistral, ¿verdad? Y pues lo que corresponde ahora son sus 10 minutitos de descanso que tenemos en la sesión sincrónica. Ahora no voy a dejarlos aquí esperando 10 minutos. Pueden ustedes pausar el video, darse su descanso, que a ver si no me hacen trampa y descansan más tiempo, pero voy a confiar en ustedes para ver si puedo confiar, ¿sí? Vamos a darle la oportunidad. Entonces, pueden tomarse ahí un pequeño descanso y vamos con la siguiente parte entonces, que es el taller, ¿sí? Hoy vamos a tener un taller sobre ejercicios recreativos, ¿sí? Vamos a aprender qué son ejercicios recreativos. El reto también está en que ustedes puedan después construir un ejercicio recreativo. Yo les voy a dar el ejemplo, vamos a ir trabajando en ello y luego ya ustedes pues pueden idear alguno, ¿verdad? Primero comenzar por lo más importante, ¿qué es un ejercicio recreativo? Y aquí otra pausa, ¿verdad? Pueden ustedes pausar el video y preguntar y responder a la pregunta, ¿qué creen ustedes que es un ejercicio recreativo? ¿Será que son ejercicios que se hacen en el recreo o alguna otra cosa parecida? Muy bien, veamos entonces qué es un ejercicio recreativo. Un ejercicio recreativo tiene varios componentes, ¿verdad? Y son esos ejercicios que en primer lugar son problemas de palabras, ¿verdad? Y que son lo que comúnmente conocemos como si Juanito tiene 3 manzanas y Pedrito le quita una, ¿verdad? No vayan a pensar en chistes malos, por favor, porque ya los conozco. Pero bueno, entonces son ese tipo de problemas, ¿verdad? Que involucran un pensamiento un poco más crítico y un poco más de análisis al tratar de traducir ese problema, que son palabras, a la parte matemática que ya la evaluamos con números y en este caso que estamos viendo álgebra, con letras, ¿verdad? Porque hay problemas de palabras que respectan a aritmética. Entonces, ahí no vemos letras, pero hay otros que sí, ¿verdad? Regularmente los utilizamos para ecuaciones, ¿verdad? Pero vamos a ver hoy cómo aplicarlos a esta parte del álgebra, que es factorización y productos notables. Otra característica de los ejercicios recreativos es que son contextualizados. ¿Qué significa que está contextualizado? Bueno, que es algo que puede suceder, ¿verdad? Que es algo que tal vez no suceda estrictamente en la vida de uno, pero es una situación a la que yo me puedo enfrentar o a la que yo me he enfrentado, que tiene cierta analogía con cosas que podemos vivir, ¿verdad? En la vida cotidiana. Eso significa que está contextualizado, pero además está contextualizado
al momento, al tiempo, a la situación, puede ser política, puede ser una situación social o algo que estemos viviendo, ¿verdad? Y que respecta únicamente a las personas que analizan ese problema. Es decir, un ejercicio recreativo que está contextualizado puede estar contextualizado en Guatemala, con datos de Guatemala, con cosas de Guatemala, con nombres de Guatemala, o puede estar contextualizado en otra región, ¿verdad? Incluso dentro del propio país puede estar contextualizado en distinta cultura, ¿sí? Entonces, eso significa que está contextualizado, ¿verdad? Que quienes van a analizar ese problema o quienes van a resolverlo están cerca, digamos, de entender el problema con mayor facilidad por el contexto que tiene. Otra característica es que está matematizado. ¿Qué significa que está matematizado? Bueno, que involucra sí o sí algún contenido de matemática. ¿De acuerdo? ¿Sí? Involucra un contenido de matemática. Luego, otra característica, y todas las características son importantes, pero hay unas más que otras, ¿verdad? Eh, Esta es una de las más importantes y es que la respuesta es abierta, ¿sí? No es solamente dar un número, sino que es contestar una pregunta, ¿verdad? Regularmente las preguntas pueden ser cómo, cuál, por qué, ¿verdad? Para que se dé una respuesta abierta. ¿Sí? Esto tiene mucha relación con el último punto que después vamos a observar. Luego está que representa una realidad, ¿verdad? Nos representa una realidad y esto está relacionado con que es contextualizado porque puede ser algo, como les digo, que ya hayamos vivido o que sí puede pasar, ¿verdad? O sea, es algo que sí puede pasar y no que es imaginario. Por ejemplo, un ejercicio recreativo no es los ejercicios que nosotros hemos visto en los exámenes, que por ejemplo, yo he visto algunos exámenes de física donde colocan no sé, Goku, que es un personaje de Dragon Ball Z, ¿sí? Tal vez ahí no vamos a estar en el mismo contexto, pero es una serie de anime donde se trata de personajes que tienen superpoderes y luchan, ¿verdad? Entre ellos. Bueno, resulta que hay un ejercicio que dice, bueno, si este personaje de anime lanza un Kame Kameha, que es su poder, y lo lanza a cierta velocidad eh, a cierto ángulo, por ejemplo, ¿verdad? Y no sé, colocan ahí varios datos y la pregunta es si impacta sobre el otro personaje, ¿verdad? Bueno, ese no es un ejercicio recreativo. ¿Por qué? Porque no representa una realidad. ¿Alguna vez ustedes han visto algún personaje superpoderoso que lance poderes, no sé, en algún lugar donde ustedes estén? Creo que no, ¿verdad? Y si sí, pues hubieran tomado video. Entonces, no representa una realidad. Claro, es un ejercicio que divierte al estudiante, que pues se puede decir que se contextualiza con el estudiante porque el estudiante conoce acerca de esa caricatura o de ese anime, pero no representa una realidad. Entonces, es un ejercicio que puede ser lúdico, ¿sí? Un ejercicio lúdico, pero no es un ejercicio recreativo, ¿de acuerdo? Un ejercicio recreativo representa una realidad que acerca al estudiante a hacer un análisis sobre lo que puede vivir o sobre lo que se puede dar en algún momento en su vida. Luego dice que la respuesta numérica es útil, ¿sí? Bien, la respuesta numérica que nos dé como resultado hacer ese análisis es útil para responder la pregunta, pero no responde la pregunta en concreto, ¿verdad? Nos puede servir para imaginar, para estimar la respuesta a la pregunta, para encontrar la respuesta exacta a la pregunta, pero no es la respuesta, ¿verdad? La respuesta final no debe ser numérica. Puede ser útil y puede ayudar, pero no debe ser la respuesta final. Y la última, y creo yo la más importante de los ejercicios recreativos, es que propone reflexionar. ¿Qué quiere decir que proponga reflexionar? Que con la respuesta numérica y con el análisis de la respuesta numérica proponga reflexionar en la respuesta final. Y algo muy importante es que los ejercicios recreativos no siempre van a tener una misma respuesta.
Cada estudiante puede tener su propia perspectiva acerca de esa respuesta y puede reflexionar de diferente manera. Eso nos da lugar a que el estudiante pues pueda definir la respuesta de un modo propio, ¿verdad? Eso significa que propone a reflexionar. Entonces vamos a ver un ejemplo de qué no es y qué sí es un ejercicio recreativo. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, hallar el área de una puerta cuyas dimensiones son 2x más 10 y 2x menos 4. ¿Sí? Pausen el video y contesten la pregunta. ¿Este es un ejercicio recreativo? Sí, no y por qué. Bien, están en lo correcto totalmente, ¿verdad? No es un ejercicio recreativo. ¿Por qué? Bueno, si nos damos cuenta y regresamos acá, no cumple con todas las características, ¿verdad? ¿Es un problema de palabras? Por supuesto que sí. ¿Está contextualizado? Puede que sí, ¿verdad? Todos conocemos puertas, ¿sí? ¿Está matematizado? Claro que sí, involucra una operación de álgebra, ¿verdad? Un producto notable. Luego, ¿es una respuesta abierta? No, no es una respuesta abierta, es una respuesta cerrada, ¿verdad? Hay una sola respuesta que es la única, ¿verdad? Y no propone argumentar. ¿Representa una realidad? Creo que no, porque no hay algún contexto en específico, ¿verdad? Es solamente hallar el área de una puerta y listo, no hay algún contexto más allá. ¿La respuesta numérica es útil? Sí, es útil, pero es la respuesta final, ¿verdad? Por lo tanto, no propone reflexionar. Entonces, lo que yo les decía anteriormente es que los dos aspectos más importantes es que sea contextualizado, tenga una respuesta abierta, que represente una realidad, que proponga reflexionar, no están en este ejercicio. Este ejercicio se puede resolver de manera fácil, ¿verdad? ¿Cómo? Pues multiplicando bueno, realizando este producto, ¿verdad? Que nos da, perdón, que nos da como respuesta esto, ¿verdad? 4x al cuadrado más 12x menos 4, menos 40, perdón. ¿Sí? Realizándolo, ¿verdad? Entonces es un ejercicio bastante simple, pero que no es un ejercicio recreativo. Ahora, yo les propongo un ejemplo de un ejercicio recreativo. Vamos a realizarlo y después de eso vamos entonces a reflexionar en si es o no es un ejercicio recreativo. Entonces dice lo siguiente. Les voy a contar, ¿verdad? Yo compré un monitor de computadora para mis primos y bueno, yo quiero saber si el espacio que ocupa el monitor es lo suficiente para que el área restante del escritorio sea suficiente para que ellos coloquen sus útiles escolares, ¿verdad? Que puedan estar en el monitor y trabajar ahí, ¿verdad? Pero que puedan colocar el teclado para trabajar con el monitor, que puedan colocar un cuaderno, que puedan colocar lápices, lapiceros, ¿verdad? Lo que ellos necesiten para seguir trabajando, porque entiendo que el monitor es importante, pero hay muchas cosas que ellos tienen que realizar utilizando ese espacio, ¿verdad? Entonces, quiero saber si es suficiente. Ahora, ¿qué información tengo? Bueno, yo sé que la mesa y la base del monitor es cuadrada. Entonces, ¿cómo puedo representar el espacio restante y así tener una idea de cuánto más o menos puede ocupar y de qué depende ese espacio? Entonces, vamos a trabajar en esto en en mi fiel compañero Paint, ¿sí? Entonces, quiero un archivo en blanco, ¿verdad? Un archivo nuevo para poder trabajar acá. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, aquí ya tengo el espacio en blanco, esto me sirve un poco más. Y vean, primero voy a representar el espacio más grande. ¿Cuál es el espacio más grande? Excelente. La mesa, ¿verdad? El espacio más grande es la mesa. Voy a hacer, miren, a mí nunca me gustó el diseño gráfico, pero hoy me va a tocar convertirme medio en arquitecto para tratar de dibujar un plano aéreo sobre la mesa y el monitor. ¿Estamos? Bueno, a ver qué tal me va. Entonces, voy a requerir un cuadrado, lo voy a hacer de color café para simular que es una mesa de madera,
Otros, por ejemplo, de sus alumnos, pueden dibujarlo de color celeste, de color gris, por ejemplo, si su mesa es celeste, su mesa es gris, un color, un tono un poco más pálido, si fuera transparente la mesa, ¿verdad? Y lo importante aquí es que no todos van a tener, por ejemplo, el mismo color en su respuesta. Eso es muy importante. Entonces voy a dibujar un cuadrado, tal que así. Entonces aquí está mi cuadrado. ¿Sí? Esto representa la mesa. Pues estaría bien que lo pinte, ¿no? Porque pues, una mesa es sólida, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la mesa. Ahora, yo quiero saber cuál es el espacio restante, ¿verdad? Para eso tendría que dibujar entonces el monitor. La base del monitor es la que me interesa, ¿verdad? Porque es la que va a ocupar la mesa en la parte de la superficie de la mesa. Porque la parte aérea del monitor no me importa porque no es como que yo pueda colocar un cuaderno en el aire, ¿verdad? Ese espacio a mí no me interesa nada más la superficie de la mesa. Entonces voy a dibujar el cuadrado, ¿verdad? Que mide la base de mi monitor y de hecho la puedo dibujar en cualquier lado, ¿verdad? Y supongamos que yo quise comprar un monitor de color celeste, ¿por qué no? Entonces voy a dibujar esa base. Supongamos que es más o menos así. Bien. Entonces, esto también lo voy a pintar del mismo color, ¿verdad? Ahí está. Ay, ¿qué hice? Aquí está. Muy bien, perdón, ahí estamos. Entonces, ya tengo representadas mis dos superficies, ¿verdad? La base del monitor y la superficie de la mesa. Y ahora lo que quiero hacer es representar entonces cuánto miden, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo que este lado, por ejemplo, yo le puedo llamar, voy a colocar con un color distinto. Entonces, por ejemplo, este lado yo le coloco A, ¿verdad? ¿Cuánto mide la base o cuánto tendría que medir la base? Correcto. A, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, la base sería aquí A. Muy bien. Vámonos entonces con el cuadrado celeste, ¿sí? El cuadrado celeste yo le puedo llamar al lateral B, ¿verdad? Le puedo llamar B. A la altura y a la base también B, ¿verdad? Porque precisamente es un cuadrado, por lo tanto tendría la misma, tendría la misma medida que la base. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Muy bien. Entonces tenemos esto, ¿verdad? Y esta figura la voy a llevar para poderla resolver a Word, donde yo puedo colocar ecuaciones, ¿verdad? A mí se me hace mucho más fácil colocar ecuaciones allí. Entonces, le doy copiar. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y lo voy a pegar. Bien. Entonces, aquí está mi formato, ¿verdad? ¿Cómo puedo representar yo el espacio que me queda sobrando al ya colocar el monitor? Veamos, el espacio más grande es A. ¿Y cuánto mide esa área? El área de ese cuadrado grande, pues mide A al cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado. ¿Y cuánto mide ese espacio más pequeño? Muy bien, sería el área, ¿verdad? De ese espacio celeste que es B cuadrado. Entonces tengo A menos B cuadrado. Si se dan cuenta de que esto también es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Se puede traducir también en la siguiente forma. A más B
multiplicando por A menos B, ¿sí? ¿Ven cómo los productos notables y la factorización nos pueden ayudar a esto, verdad? Bueno, ¿cuánto espacio? Entonces, ya que resolvimos y ya que sabemos cuánto espacio y de qué depende, podemos responder las preguntas. ¿Qué pregunta? Dice, ¿cómo puedo representar el espacio restante? Bueno, ya lo representé, ¿verdad? Está acá. Sí, este es el espacio restante, lo que queda en café. Luego dice, bueno, quiero tener una idea de cuánto ocuparía, ¿verdad? De cuánto espacio puede ocupar el monitor. ¿De qué depende ese espacio? ¿De qué depende? ¿De qué depende el espacio restante? Bueno, si se dan cuenta, el tamaño de la mesa es fijo, ¿verdad? El tamaño de la mesa no cambia, ¿sí? Pero el tamaño del monitor puede ser que sí cambie, porque el tamaño del monitor puede ser muy grande o puede ser muy pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más grande el espacio del monitor, menos espacio libre voy a tener. Claro, eso es algo que yo puedo pensar lógicamente, ¿verdad? Sin necesidad de hacer esto, pero esta es la parte matemática de ese pensamiento, ¿sí? Entre más grande sea B al cuadrado, más pequeño va a ser A al cuadrado, que sería el espacio restante, ¿verdad? En este caso, ¿sí? Bien, entonces analicemos si lo que acabamos de ver es precisamente un ejercicio recreativo. Veamos las características. ¿Es un problema de palabras? Sí, ¿verdad? Evidentemente. ¿Está contextualizado? Pues ustedes podrían responder mejor que yo. Yo les diría que sí, porque es algo que puede pasar, ¿verdad? Sí. Dependiendo, claro, del contexto, en este caso económico, ¿verdad? Pero es algo que podría pasar. ¿Sí? ¿Está matematizado? Sí, ¿verdad? Utilizamos matemática. Aquí, si se dan cuenta, no nos dan ningún número, pero utilizamos matemática para poder resolverlo. ¿Es de respuesta abierta? Sí, ¿verdad? Comentamos al respecto de las respuestas que puede tener, ¿verdad? Y sus estudiantes, ustedes mismos, pueden tener respuestas un poco más largas o más explicadas o respuestas distintas. ¿Representa una realidad? Yo creo que sí, puede ser algo que podemos vivir, ¿verdad? Necesitar espacio para algo, cuando las cosas son cuadradas, ¿verdad? Por ejemplo, en un piso colocar un sillón o en un piso colocar, no sé, alguna caja, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? En un espacio cuadrado, creo que representa una realidad. La respuesta numérica es útil. En este caso, respuesta algebraica, ¿verdad? No precisamente numérica, pero la respuesta algebraica fue útil. Sí, nos ayudó a saber la proporción, ¿verdad? Que podían tener esas dos áreas y cómo eso hacía funcionar el espacio libre. Y por último, propone reflexionar. Yo creo que sí, ¿verdad? Como les digo, pues cada quien puede tener una respuesta distinta o una respuesta más corta o más larga a este tipo de preguntas, ¿verdad? Entonces, este es un ejercicio recreativo. Bien. Ahora, ¿cuál es el reto? El reto es de que ustedes con estos contenidos que acabamos de ver de productos notables y factorización hagan un ejercicio recreativo que lo van a pegar en su tarea. Y ya que hablamos de tarea, les voy entonces a compartir cuál es la tarea para esta semana. Después de realizar su ejercicio recreativo, colocan ustedes el ejercicio recreativo en esta tarea, ¿sí? Lo pueden colocar antes de este cuadro o después. No hay ningún problema en donde ustedes lo coloquen. Lo importante es que esté ahí un ejemplo nada más de un ejercicio recreativo. ¿Sí? Tienen el tiempo de esta actividad asincrónica para poder realizar ese ejemplo. Y la tarea, explico la tarea. Dice, instrucciones generales. Coloca la información requerida en el siguiente cuadro comparativo, de acuerdo a su experiencia e información que pueda recabar en distintas fuentes de información. Debe colocar referencias de las fuentes de información. Entonces,
van a investigar y también ustedes quiero que opinen al respecto de las características de una sesión sincrónica, las características de una sesión, aquí me faltó la, de una sesión asincrónica, las similitudes entre ellas y las diferencias, ¿verdad? Quiero que ustedes escriban por acá cuáles serían esas características, esas similitudes y esas diferencias. Luego van a hacer una opinión acerca, bueno, van a redactar, perdón, una opinión acerca de ambos tipos de sesiones, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes de la sesión sincrónica, de la sesión asincrónica? ¿Qué les funciona mejor? ¿Cuál creen ustedes que es más útil? Ventajas y desventajas que ustedes observan, ¿verdad? Acerca de este tipo de sesiones. Sí, quiero que ustedes opinen acerca de eso. Y por último estarían las referencias de donde ustedes investigaron, de las fuentes de información que ustedes investigaron, hagan su referencia. Les explico rápidamente cómo poner una referencia aquí en Word por si no lo conocían. Aquí en esta parte, en estas pestañas de acá arriba, se van a donde dice referencias. ¿Sí? Aquí le colocan insertar cita. Le dan clic y luego le dan clic en agregar nueva fuente. Aquí donde dice nueva fuente, en esta pestañita de acá arriba, ustedes pueden observar que dice libro, sección del libro, artículo, informe. Ustedes pueden seleccionar lo que ustedes necesitan, ¿verdad? Si lo hicieron de un libro, si lo hicieron de un sitio web, aquí está también. Si lo hicieron de un documento en un sitio web, aquí está también. Y van llenando los espacios que requiere, ¿verdad? El autor, buscan el autor ahí en el documento, ¿verdad? O en el sitio web, el nombre del sitio web, en este caso, el año, el mes, el día, el URL, que es el link, digamos, ¿verdad? El URL es el link de la página, ¿verdad? Donde ustedes están ubicados y les pide diferentes cosas para lo que ustedes quieran hacer. Miren, el informe tiene diferentes características, ¿verdad? Para llenar. Y luego de que ustedes ya hicieron eso, de que ya insertaron todas sus citas, se van aquí a bibliografía. A la parte donde dice insertar cita, le dan insertar cita, perdón, le dan bibliografía. Y aquí abajo hay bibliografía, referencias, trabajos citados. Y le van a dar en referencias. Le dan clic ahí en referencias. Ahorita no me aparece ninguna, sí, porque yo no he insertado ninguna, pero cuando ustedes le den clic, ahí les va a aparecer de una vez todo el listado de sus referencias. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tienen que hacer en este caso con referencias, ¿verdad? Bien, entonces, espero que no haya ninguna duda con la tarea que hay. Espero haber sido claro tanto en la clase magistral como en el taller y que les haya parecido interesante pues los conocimientos que hemos adquirido el día de hoy. Espero verlos la próxima semana. Bueno, dependiendo cuando vean el video, para, como es asincrónico, vamos a decir entonces que es el día viernes 6 de mayo, ¿sí? Les deseo un feliz día del trabajador, que puedan descansar y bueno, nos vemos entonces en la siguiente sesión. Adiós.